Tu santidad me envuelve. Amén, aleluya. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Ese es el tema, amén. Es una pregunta, bendito Dios. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Aleluya, bendito Dios. El libro de Jeremías, oh gloria a Dios, cuenta un relato en la época de la historia de Israel, bastante trágico, yo diría. Un relato bastante triste e inminente, dado la conducta persistente del pecado de este pueblo. Hemos hablado en días anteriores y hemos contado aquí con frecuencia la trayectoria de este pueblo de Dios, desde que Dios los escogió, amén, para que fuesen una nación santa y un pueblo suyo. El pueblo que luego que salió de Egipto, los llevaba a Dios por el desierto con el propósito de que lo conocieran cara a cara. Había llegado el momento de Dios para este pueblo, de que ellos supieran cuál era su función en la tierra y por qué Dios los había escogido. Llegó el momento para este pueblo de conocer a Dios y de seguir su ley y sus estatutos. Vemos cómo en el desierto Dios le provee la ley, le da las ordenanzas, haciendo de este pueblo un pueblo diferente. Llevaba, amén, como ritual, amén, ciertas condiciones, llevaba como ritual ciertas características, ¿verdad? Algo que ellos tenían que cumplir al pie de la letra, como mandamiento perpetuo. Y habían específicamente ciertos motivos, ciertas situaciones que eran, ¿verdad?, motivo de purificación. Amén. Bendito Dios. Si vamos a la palabra, vamos al libro de Números, capítulo 19, donde habla sobre la purificación de los inmundos. Y me llama la atención porque se hacía una especie de expiación. Y sabemos, ¿verdad?, la expiación por los pecados y los ritos que llevaban también. Esta expiación estaba dirigida a purificar a los inmundos. Se hacía uso de una vaca alazana. Esta vaca era una vaca roja, bendito Dios. Debía de ser perfecta, en la cual no hubiese falta. Una vaca pura, que no hubiese en ella, hubieran puesto ningún yugo sobre de ella. Había un ritual. La vaca tenía que ser llevada fuera del campamento. Allí se degollaba ante los ojos del sacerdote. Allí se quemaba también. Se recogían sus cenizas, las cuales se preservaban, para luego, usando agua con las cenizas y un hisopo, se purificara aquel que había sido por cualquier motivo de aquí escrito inmundo. Vemos, amén, en el trato de Dios con este pueblo, las normas, las leyes para hacer de este pueblo un pueblo especial. Y en algunos de los comentarios pude leer que aún en el momento de la purificación del cuerpo, Dios lo que buscaba era un pueblo limpio por dentro y por fuera. Sí, porque dice que las ciudades alrededor, las naciones a su alrededor, eran gente que no conocían lo que era la higiene. Mira qué tremendo, mi hermano. Hasta en eso Dios se mete, alaba lo que Él vive, ¿verdad? No conocían lo que era la higiene. Y Dios estaba preveyendo a su pueblo de aquella impureza física y a la misma vez preveyéndolo de enfermedades y de contaminación y de gérmenes en su salud, ¿verdad?, y en su cuerpo. Y así a través de la historia de Israel, Dios también le dice al pueblo que no solamente la purificación, como ya le dije, era externa, sino mayormente interior.
una purificación de alma, una purificación de cuerpo, de mente, de espíritu, una purificación que permitiera que ellos tuvieran una relación libre con un Dios santo, con un Dios puro. Pero vemos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que mientras el pueblo seguía en su trayectoria, posiblemente se le hizo muy fácil cumplir con aquellos rituales externos, con aquellos rituales físicos. Pero vemos que se le hizo muy difícil cumplir con una purificación de mente, con una purificación de alma, con una purificación de espíritu. Y cuando digo una purificación de mente, mi hermano, me refiero a tener un pensamiento que fuese de continuo a Dios y no un pensamiento de continuo al mal, como usualmente el hombre lleva a causa de su pecado. Diríamos entonces, ¿cómo era posible que este pueblo cumpliera con eso? Simplemente, mi hermano, tenían a Dios en medio de ellos. Con Dios en su vida es suficiente para andar puros y santos ante su presencia, porque estamos hablando del Dios santo, del Dios puro, que todo lo que toca lo hace santo. Pero el pueblo continuó. Notablemente vemos cómo en diferentes ocasiones se le hacía imposible cumplir con esa parte de este requisito. Vemos en un momento de la historia de Israel cómo la nación se divide en dos reinos, y de eso hablamos hace poco. Aleluya. Comienza Dios el trato con esta nación. Comenzó entonces la idolatría rampante en la parte del reino del norte en Israel. Dios, en su misericordia y en su trato con su pueblo escogido, permitió a los profetas, aleluya, que hablaran a este pueblo continuamente, tratando de atraerlos, amén, nuevamente hacia Dios, tratando de arrancarlos de esa rebeldía y de esa vida pecaminosa y de idolatría que ellos habían escogido vivir. Continuamente envió a sus profetas. Por años de años Dios apercibió y le dio la voz de alerta. Pero Israel persistió hasta que fue inminente aquel cautiverio asirio, el cual se llevó cautivo al reino del norte. Sucede entonces, aleluya, gózate que Dios es bueno, que Dios continuó tratando entonces con Judá. Judá era el remanente, amén. Judá era con los que Dios estaba tratando personalmente. En Judá, a pesar de que muchos reyes hicieron lo malo, muchos también hicieron lo bueno delante de Dios. Vemos a Ezequías, vemos a Josías, reyes, amén, que trataron de llevar a Judá nuevamente hacia Dios. Mas sin embargo, a pesar de sus reformas y a pesar del esfuerzo que hicieron, cuenta la historia, que no fue suficiente para cambiar el corazón de aquel pueblo. Aquel pueblo necesitaba ser puro, necesitaba purificarse. Gózate, aleluya. Dentro de aquellos profetas que Dios envió para advertir a aquel pueblo, para amonestarle, para hacerlos volver a Él, vemos entonces al profeta Jeremías. Mi hermano, yo me identifico mucho con Jeremías, aleluya. Óigame, qué tremendo. Dice que el ministerio profético de Jeremías se dirigió hacia el reino del sur, o sea, Judá, durante los últimos 40 años de su historia. Amén. En el año 626 al 586 antes de Cristo. Dice que Jeremías vivió para ser testigo de las invasiones babilónicas a Judá, que dieron como resultado la destrucción de Jerusalén y del templo. Como a Jeremías le tocó profetizar a la nación durante los últimos años de su decadencia y caída, se entiende por qué este libro de Jeremías está lleno de tristezas y presagios. Continuamente
Jeremías se vio en riesgo, su vida se vio en peligro cuando profetizaba en contra de aquellos reyes malvados que llevaban a la nación a la destrucción espiritual continua. Su ministerio fue incesante. Dicen los comentaristas que fue un hombre muy valiente. Amén. Una persona que fue rechazada no solamente por el pueblo, sino por su propia familia. Un hombre que era solitario, Dios le prohibió casarse. Su ministerio estaba totalmente dedicado a llevar el mensaje y la palabra de Dios y tratar de traer a aquel pueblo al arrepentimiento. No solamente sufría Jeremías por la decadencia espiritual de aquel pueblo, sino al ver que era inminente el juicio de Dios hacia ellos por su constante rebeldía. Porque no deseaban purificarse. Jeremías dice que fue hijo de un sacerdote. Nació y creció en la aldea sacerdotal de Anatot, más o menos a unos 6,5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Durante el reinado del malvado rey Manasés. Busque la historia de Manasés para que usted vea. Jeremías comenzó su ministerio profético durante el año 13 del reinado del buen rey Josías y apoyó su movimiento de reforma. Vio pronto, sin embargo, que no producía un verdadero cambio de corazón en el pueblo. Ahí está. Jeremías advirtió que a menos que hubiera un arrepentimiento nacional sincero, el juicio y la destrucción vendrían de repente. Amén. Qué lástima que los hermanos no están ahí. Amén. Aleluya, bendito Dios. Amén. Dice que Asiria fue conquistada por una coalición babilónica unos 4 años después del rey Josías. Egipto luego fue derrotado por Babilonia en la batalla de Carquemis. Y ahí se podía ver, amén, que estaba en cumplimiento la palabra que Dios le había dado a Jeremías. Se podía ver el acercamiento babilónico. Jeremías hablaba a Judá y le decía: arrepiéntete, vuélvete a Dios. Va a venir Babilonia y te va a azotar. Pero el pueblo persistía en su condición. El pueblo persistía en su pecado. Dice que en ese mismo año, amén, el ejército babilónico de Nabucodonosor invadió a Palestina. Búsquelo en el capítulo 46. Amén. Capturó a Jerusalén y deportó a algunos de los jóvenes más selectos de Jerusalén a Babilonia, entre ellos a Daniel y a sus 3 amigos. En la segunda campaña contra Jerusalén, la cual ocurrió en el año 597 a.C. Amén. Aleluya. Se llevaron a 10,000 cautivos a Babilonia, entre los cuales estaba Ezequiel. Todo ese tiempo no se hizo caso de la advertencia profética de Jeremías acerca del juicio inminente de Dios. La devastación final vino a Jerusalén, al templo y a todo el reino de Judá en el año 586 a.C., o sea, básicamente 11 años después. Amén. Para ese tiempo ya Jeremías había muerto. Jeremías murió en el año aproximadamente 580 antes de Cristo. Dice que fue llevado en contra de su voluntad a Egipto, donde siguió allí profetizando hasta que murió. Amén. En la historia de Jeremías vemos que luego de 20 años de estar profetizando en Judá, decidió entonces escribirlo en libros. Tenía a su escritor Baruch, el cual fue y le leyó el libro, amén. Allá el rey despedazó el libro, lo echó al fuego. Volvió Jeremías y escribió otro libro, aún con más amonestaciones, más fuertes y más directas hacia aquel rey. Amén. Vemos también cómo en muchas ocasiones Jeremías, el cual se conocía como el profeta llorón, se quejaba delante de Dios, viendo cómo el pueblo en su maldad era prosperado,
mientras aquellos que querían servirle, mientras aquellos que buscaban a Dios sufrían. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos?, preguntaba Jeremías. Jeremías hizo contrastar su propio sufrimiento con la prosperidad de los impíos. Alaba lo que Él es bueno. Estaba confundido por la tardanza del juicio de Dios sobre tales personas. El éxito material de los impíos fue un problema incesante para los santos del Antiguo Testamento, porque ellos pensaban principalmente desde el punto de vista de recompensas y castigos temporales. Mientras Jeremías gemía por la condición del pueblo, gemía por el devastador juicio de Dios que era inminente. Amén. Dios puso sobre su corazón esa carga. Puso sobre Jeremías un peso abrumador, dice un comentarista, que se había puesto nunca sobre un mortal. En toda la historia de la raza judía no ha habido un ejemplo de intensa sinceridad, sufrimiento sin alivio, proclamación valerosa del mensaje de Dios e intercesión infatigable de un profeta por su pueblo, como el que se encuentra en la vida de Jeremías. Pero la tragedia de su vida fue esta. Oye bien, predicó a oídos sordos y cosechó solo odio a cambio de su amor por sus compatriotas. Aleluya. Sí, Señor. Eso le pasa al siervo de Dios. Eso le pasa al profeta de Dios. Aquel que decide defender la santidad de Dios. Aquel que no importando el empuje, no importando el menosprecio, aún así lleva el mensaje de Dios. Amén. No te sorprendas, aleluya. Porque eso va a pasar a tu vida si tú le eres fiel a Dios. Pero aún así Jeremías continuaba su queja delante del Señor. Muchas ocasiones lloraba delante de Dios. Y Dios volvía y lo restablecía. Dios volvía y lo fortalecía. Amén. En esta ocasión, aleluya, vemos a Dios diciéndole a Jeremías: Jeremías, prepárate. Sigue cumpliendo tu mensaje. Vete allí y compra un cinto de lino fino. Cíñalo sobre tus lomos. No lo metas en el agua. Y Jeremías, yo me lo imaginaba siguiendo aquellas instrucciones. Y decía, la gente quizás lo miraba y decía, este está loco, como en otras ocasiones le ocurrió. Este hombre lo que está es loco, está fuera de sí. Llevó aquel cinto. Y Dios le dice, vete allí al Éufrates, escóndelo en la hendidura de la peña. Y dice que fue junto al Éufrates, que allí lo escondió como Jehová lo mandó. Sucedió después de muchos días que Jehová le dijo, vete allí al Éufrates, allí donde te mandé esconder el cinto, sácalo de donde está, aleluya. Y es aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa servía, oh gloria a Dios. Vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Comienza Dios una vez más a través de Jeremías a proferir palabras de juicio. Aleluya. Amén. Dios llama a cuentas a aquel pueblo y anuncia el cautiverio babilónico. Escuchad y oíd, les dijo, no os envanezcáis,
pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dios llama al pueblo a cuentas. Le dice que se humille, sentados en tierra, humíllate. Pero el pueblo persistió en su soberbia y no quiso purificarse. Aleluya, bendito Dios. Purificación. Aleluya. Eliminación de las impurezas o imperfecciones de una cosa. Purificar. Quitar los elementos malos o extraños a una cosa para dejarla pura. Aleluya, bendito Dios. Eliminación de las impurezas o imperfecciones de una cosa. Ya te dije que estaba establecido por norma para este pueblo mantenerse puro. Tenía que continuar siendo un pueblo separado, un pueblo santo, eliminando de él cosas extrañas, eliminando de él imperfecciones, para que así pudieran vivir continuamente ante la presencia de Jehová, para que así pudieran vivir continuamente cerca de Dios, porque Dios es puro. Te voy a decir el por qué. Amén. La purificación, condición correspondiente a ser liberado de elementos inferiores o de impureza ritual o el proceso para alcanzar dicha liberación. Una meta esencial de la religión es obtener pureza frente a la deidad. Para que el pueblo pudiera tener esa relación con Dios, para que el pueblo pudiera tener esa comunión con Dios, era esencialmente necesario la pureza de la vida, del alma, del ser. Y como ya te dije, interior y exterior también. Amén. En el Nuevo Testamento, la palabra hebrea para esta, ¿verdad?, para purificación es ta'ar. Casi siempre se refiere al oro puro. Amén. Y los términos hebreos para puro se usan para describir otros objetos como la sal, el aceite, el incienso. Por lo tanto, un significado básico en el Antiguo Testamento es refinado, purificado, sin mancha, perfecto, limpio. Aleluya. Dice que el altar del sacrificio era purificado a fin de estar preparado para la adoración. Los objetos de oro usados en el tabernáculo, ¿verdad?, vemos que su composición era de oro puro, no había nada contaminado. La pureza le daba derecho a la persona para participar en la adoración, que era una actividad central en la vida del antiguo Israel. En eso se basaba el culto. Por eso estaba establecido todos estos rituales de pureza, de purificación, porque eran parte del servicio a Dios, eran parte del culto a Dios, era lo que permitía que el pueblo se acercara a Dios. Y es la tercera vez que te lo repito. Amén. A través de la ley vemos diferentes lugares donde se relata la purificación y lo que exigía. Números 19, como ya leímos, Levítico 12, amén.
Son algunos ejemplos de capítulos donde habla de la purificación. Amén. Aleluya. No voy a entrar en esos detalles porque imagínense. Aleluya. El asunto es que mientras Dios comienza una vez más a hablarle a este pueblo del juicio inminente, comienza a pedirle al pueblo que se humille, que se arregle. Amén. Dice, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. Y ahí leímos. Esta pregunta me llamó la atención porque dice, ¿mudará el etíope su piel? Aleluya. O sea que el negrito se quedó negrito, alaba lo que él vive. Aleluya. Si los etíopes ya usted sabe, amén. No puede mudar su piel. El leopardo tampoco sus manchas. Y de esta manera, Dios compara al pueblo como que también ¿podréis vosotros hacer bien estando ya habituados al mal? Aleluya. El pueblo está tan acostumbrado, está tan habituado a hacer el mal, que le es imposible cambiar. Así como tú no puedes cambiar el color de tu piel, alábalo. Viste que está en la Biblia, alábalo que él vive. Aleluya. Así era, mi hermano, como se comparaba este pueblo. Estaba tan habituado al mal, estaba tan acostumbrado a hacer lo malo delante de Dios, que por más que se le hablara, por más que se le diera la voz de alerta, por más que se le avisara, por más que Dios enviara al profeta, por más que Dios enviara a su siervo, Dios lo envía a la iglesia, allí le prestan el micrófono y luego que lo invitan, cuando empieza a dar mensajes de Jehová, le quieren quitar el micrófono, no quieren escuchar la voz de Dios, mi hermano, no pueden demudar su maldad porque que están tan habituados. Aleluya. Que ya el pecado que hallamos dentro del pueblo, el pecado que vemos dentro de la iglesia, amén, ya ha tomado fuerza de ley, ya es costumbre y no hay que lo despinte, alaba lo que él vive. Óigame, qué cosa más tremenda, gózate. Gózate en Tesa, aleluya, bendito Dios. Ya es una costumbre, mi hermano, ya, es que esto no tiene remedio, aleluya. Es una costumbre para la gente. Por más que tú le digas, santifícate, purifícate, no es imposible. Si tú buscas a Dios, Dios es santo. Y el que se acerca a Dios, mire, obviamente va a recibir la santidad de Dios. Pero tú persistes en servirle a Dios como tú entiendes. Tú persistes en servirle a Dios, dice que a tu manera. Óigame. Porque mire, la soberbia no tiene nombre. La soberbia dentro del pueblo es una cosa que está tan pegada como el color de la piel de uno. Alaba lo que él vive. ¿Y qué le dijo Dios? Amén. ¿Podréis vosotros hacer bien estando ya habituados a hacer el mal? Aleluya. Está tan acostumbrado que ya no, mira, ni Dios te cambia. ¿Sabes por qué? Porque es que al soberbio Dios lo mira de lejos y de eso estábamos hablando. Amén. ¿Por qué Dios mira al soberbio de lejos? Mire, porque es que su corazón está lejos de Dios y no quiere cambiar. Dios no puede tratar con él. Y si Dios no puede tratar contigo, ¿qué será de tu vida? Aleluya. Pues esta es tu suerte. Oye bien, esta es tu suerte. La porción que yo he medido para ti, dice Jehová. Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira.
en la mentira de las palabras blandengue esa que te predican en tu iglesia, en la mentira de la palabra esa persuasiva de humana sabiduría, en la que no te lleva al arrepentimiento, la que no te lleva a buscar a Dios, la que no te acerca a Dios, la que no señala tu pecado y te lleva a que vivas en una vida de humillación delante de un Dios que es celoso, el Dios que tú dices que tú amas, mas sin embargo no le obedeces. Esa palabra es mentira, es acomodadiza, no provoca en ti arrepentimiento, mucho menos fidelidad a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Búscala, negrito, que se me olvidó el significado. Amén. O sea, vas a quedar desnudo delante de Dios. Se va a ver la vergüenza de tu desnudez. O sea, se va a ver quién realmente tú eres. ¿Qué clase de cristiano tú dices que eres? Se va a ver. Dios te va a dejar en vergüenza porque tú estás tan habituado, amén, a andar en tus pecados, aleluya, que no hay manera de que te arrepientas, bendito Dios. Tus adulterios, tus relinchos, esa me llamó la atención, amén, porque yo a veces pataleo delante de Dios. Sí, pero hago como Jeremías quejándome. Lo que me quejo, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Hasta cuándo vamos a ver esta poca vergüenza en el pueblo que se llama cristiano? ¿Cuándo vamos a ver tu mano obrando? ¿Cuándo tú vas a limpiar tu nombre? Purifica este pueblo. Y si usted va a la Biblia, para los que dicen que es que cogen la Biblia para hablarnos que de juicio. Mire, este era el pueblo de Dios y usted se cree que es más lindo que él. Alábalo, que él es bueno. ¿Usted se cree que es el nene lindo? Bendito Dios, que para usted no va a venir juicio. Aleluya, no, porque es que estamos en la gracia. Oh, verdad es que la gracia me permite pecar. Alábalo. Y Dios entonces, como es bueno, me va a pasar el pecado por alto seguro. Aleluya. Hasta que te descubra tu falda, alaba lo que Él vive, hasta que te saque a la luz. Mira, yo he llegado a la conclusión de que Dios no va a hacer nada. Ya yo hizo lo que tenía que hacer. Dios puso a Cristo en la cruz para que el problema del pecado fuese resuelto. Ya se resolvió. Ya Cristo allí derramó su sangre preciosa, en la cual te lava y te purifica. Si te alaba y te purifica, te lava y te purifica, amén. Aleluya. O sea, no hay por qué seguir pecando, aleluya. El problema está resuelto, ya Dios no tiene que hacer más nada. Lo demás son y serán consecuencias de tu actitud hacia los asuntos santos de Dios. Ya Dios no tiene que hacer más nada. Si la iglesia sigue impura, que siga impura, que se revuelque como la puerca en el fango, que al final tendrá su justa recompensa. Yo he llegado a esa conclusión. Mi hermano, pero esto es indignante. Como quiera que sea la condición del pueblo, si me indigna a mí que soy polvo de la tierra, ¿qué pensará Dios de ella? Es igual, es la misma que el pueblo de Jehová. Amén. Tu adulterio, tu relincho, la maldad de tu fornicación sobre los collados, o sea, el adulterio espiritual, el servirle a los ídolos, amén, el irte de espaldas a Dios, el seguir con el mundo y sus deseos. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén!
¡Ay de ti, iglesia! Si no te arreglas, si no te corriges, ¡ay de ti! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¡Alábalo! ¡Aleluya! ¿Sabe cómo Dios limpió Jerusalén? Búscalo ahí. Ahí lo dice. Y no es que yo hable de juicio. Se lo buscaron. Se buscaron que Dios los desterrara. Vino el ejército babilonio. Ya te lo leí. Aleluya. Lo arrancó de aquella tierra. Porque eran como una planta que no da fruto. Más que por su parte lo que hace es que daña el terreno. Amén. Y lo vemos en la parábola. Bueno, córtale un chispito a ver si después, tú sabes, sucede que da fruto. Y si no, al cabo de un tiempo, arráncala, no sirve, alaba lo que él vive. Perdón, aleluya. Arráncala, sácala de ahí porque lo que está haciendo es dañando el terreno. Alaba lo que es bueno. ¡No sirve! Y así Dios arrancó a Judá de su territorio privilegiado. Óigame cómo lloraron los cautivos. Pregúntale a Ezequiel, alábalo. Allá en Babilonia, junto al río Quebar, le decían, cántanos cántico de Jehová. ¿Cómo vamos a cantar si estamos aquí cautivos? ¿Cómo lloraron? Pero advertencia tuvieron. Dios te da la voz de alerta y te lo dice. ¿Cuándo tú vas a purificarte? Arrancó aquel pueblo de allí. Quemaron el templo, quemaron la ciudad. Amén. El fuego que purifica. Aleluya. Eso es Dios. Eso es Dios. Así es como Dios purifica con fuerte, mi hermano, con leña, con fuego. Después no llores. Porque le dice la Biblia que al final vendrá el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe dónde? En el fuego que arde con azufre, el que nunca se apaga. Eso lo dice la Biblia. Dios no quiere ese destino para ti. Dios quiere que tú habites con Él. Amén. Dios quiere que tú estés en su presencia. Pero tienes que ser puro. Tienes que purificarte. Tienes que limpiar las imperfecciones, las impurezas que atacan tu vida espiritual y por lo tanto dañan tu relación con Dios. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Aleluya. Bendito Dios. Oh, gloria a Dios. Esto está tremendo. Sí, ¿cuánto tardarás? Porque mira que se te dice. Aquí en Voz de Alerta se dice eso. Ya llevamos, vamos para 2 años ya casi, diciéndote lo mismo. Y tú sigues en la tuya. Y cada vez con más soberbia. Mire, del año pasado a este año están peores. Aleluya. Si ahora vienen a retarte. ¿Que dónde dice la Biblia eso? ¿Que dónde dice aquello lo otro? Mire, mi hermano, por favor, atienda la voz de Dios. Apartaos. Salid de ahí. No toques cosa inmunda. Salid de medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Tú que te llamas siervo de Dios cristiano, que está sobre tus hombros la pesada carga, como la tenía Jeremías, de poner el nombre de Dios en alto. Mi hermano, eso no es cualquier cosa. Se trata de Dios, por favor. Quítate tú del medio. Dale a Dios la gloria. Deja que Dios sea engrandecido. ¡Salte! Déjate usar por Dios. Pero la gloria es de Él. El punto de vista aquí es Dios. Tú
Tú estás llamado a apartarte, a no tocar cosa inmunda. El éxodo de Babilonia, oye bien, como el éxodo de Egipto, representa la liberación del mundo y de todo lo que es impuro. A los redimidos se les instruyó específicamente que se purificaran de toda inmundicia. De igual manera, cuando las personas aceptan a Cristo como Señor y Salvador, deben separarse del mundo y purificarse de toda maldad. ¿Qué abarca esto? ¿Tú no te imaginas? ¿Qué abarca esto? Porque quizás para ti maldad significa una cosa, para mí otra. ¿Verdad? Porque la gente tiene diversidad de opinión. El asunto es que en estos casos espirituales de Dios, aquí no hay diversidad de opinión. Porque para empezar, la Biblia, lo primero que te enseñan en el instituto es que no es de interpretación privada. Y lo que Dios dice que es malo. No es lo que tú creas. Di lo que Dios te diga. Es lo que Dios dice. Apartado. No tocar lo inmundo. Ese es el asunto. No porque es que yo creo. No porque es que yo esto. No porque es que... No. Es lo que Dios ha designado. Lo que Dios ha identificado. Que generalmente es todo lo que está bajo el comando de este mundo. En esta esfera mundana, usted sabe lo que quiero decir, amén. Que está dirigida por Satanás. O sea, del cielo para acá, todo lo que está aquí, amén. Pero y entonces y yo. Bueno, tú si eres de Dios, pues tú estás en una esfera aparte, amén. Dios te tiene reservado para que este mundo no te toque. Porque nosotros somos de Dios, eso lo sabemos. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, si tú quieres bailar con Dios y con el diablo, pues lamentablemente lo que hay es diablo para ti. Alaba lo que Él es bueno. Oye esto. El pueblo, inminentemente vemos el resultado. Por más que Dios le habló, por más que Dios le advirtió y le dijo, mira, Judá, ¿sabes? Si Israel pecó, pues a lo menos no peques tú, ¿sabes? Ya que en tu iglesia decidieron ser unos mundanos, ya que en tu iglesia decidieron ser conforme al mundo, pues por lo menos tú purifícate, ¿sabes? Por lo menos tú mantente puro para Dios. Pero no, aleluya, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, la influencia que está alrededor, amén. La maldad alrededor influye, contamina a aquellos que son flojos de espíritu, aquellos que no han purificado su mente con la mente de Cristo para poder vencer, amén, al mundo y a sus deseos, los cuales pasa, es temporero, te influye, te toca, te llega. Si tú no escapas por tu vida, si tú no buscas a Dios con un corazón sincero, eventualmente todo eso va a contaminar tu alma y vas a terminar cayendo en las garras del mundo con sus pasiones deshonestas y todo lo que trae. No que tú quieres cielo, tú quieres ver las calles de oro, tú quieres esa corona con esa piedrecita y el nombre nuevo, tú quieres ver el rostro del Señor Jesús, quieres estar allí con Él, estar en su presencia, amén. Tienes que purificarte, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a purificarte? ¿Cuánto más tardará en purificarte? El pueblo siguió en su condición. Y entonces viene Oseas también y le habla y le dice, tu becerro, oh Samaria, hablando de Israel, ¿verdad? Te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron
alcanzar purificación. Aleluya. Usted ve. Eso es sinónimo de apostasía. Por más que Dios le habló, por más que Dios le dijo, por más que hoy en día Dios le habla a la iglesia y le dice, llega el punto en que ya no pueden purificarse porque están habituados al pecado. Tremendo. No pudieron, hermano. Ya no pudieron purificarse. Ya no había manera. Solo que Dios los arrancara y quemara aquella tierra para poder con fuego purificarla. Dios habla en nuestras vidas de diferentes maneras. Amén. La mayoría de ellas dice que el hombre no entiende. Aleluya. Mi hermano, el hombre no entiende porque está sumido en su deseo. Está sumido en lo que quiere, en su pecado. Y a menos que me hablen de lo que yo quiero, a menos que me hablen de lo que yo deseo escuchar, yo no voy a poner atención. Por eso usted ve que entran y salen y se identifican como reverendos tal, como yo tengo llamado pastor, como evangelista tal. Se identifican, mi hermanos, aleluya, con diferentes nombres. Pero cuando Dios los mira, le dice, muchachos, todavía la hora que tú no te has purificado, ¿cuánto más vas a tardar en purificarte? Te estoy hablando y te estoy diciendo, oye, si no te purificas, para ti no hay cielo. Es que yo tengo llamado. Yo soy el evangelista Pancho Carequeso, amén, aleluya. Yo soy el pastor tal, el pastor asalariado, ese yo soy. El que cuando ve al lobo acercarse por la puerta a huir que voy. Olvídate de eso. Allá las ovejas, aleluya. Coge el salario y corriendo que por aquí hay camino. Alaba. Y que las apóstolas, hermano, esto está tan diablo que esto está terrible. Hermano, cuídese, por favor. Cuídese, no resbale. No deje a Dios, mira, yo le digo a Dios, mira, Señor, si tú me ves que yo estoy mirando para el lado, tálame, por favor, dame el favor, mátame, no me dejes en este mundo, no dejes que me pierda, después que yo haya nadado tanto, muera en la orilla, eso sería una tragedia. No permites que nada arrebate tu corona, no permites que nada arrebate lo que Dios te ha dado. Si tú eres puro, purifícate todavía, bendito Dios, aleluya. ¿Sí? Ay, ¿tú te crees que eres más santo? ¡Seguro! ¡Santifícate todavía! ¡Lávate en la sangre del Cordero! ¡Métete en la santidad de Dios! Porque mientras aquellos todavía están pensándolo para purificarse, como le preguntó Dios a Judá, mira, mija, ¿cuándo tú vas a purificarte? Mientras lo están pensando, llegará el momento en que el ángel tocará la trompeta y los que un día aceptaron a Cristo, los que hayamos quedado, los que hemos sido lavados, los que las ropas están blancas en la sangre del Cordero, se irán ante su presencia. Y aquellos que todavía están pensando en purificarse, le va a coger un poquito tarde. ¡Alábalo! Que Él vive. ¿Sí? Tan tarde que cuando vengan, adiós. ¿Y qué pasó? Abre la puerta. No, ya se cerró, te quedaste. Bye. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Sí, mi hermano, porque lo cogieron a chiste.
Ellos se creen que esto es relajo. Ellos se creen que servirle a Dios es, tú sabes, aquí el que manejo las cosas soy yo. Y no es así. Tú sigues por ahí. Tú sigues tomándote tu tiempo en purificarte. Cuando Dios diga lo de él es ya. Así es que, ¿sabes qué? Amén. Ya que tenemos esta bendición de ser libres en Cristo. Amén. Ya que tenemos esta libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Aleluya. Amén. La fe y el acercamiento a Dios por medio de Jesucristo son inseparables. La fe se define como acercarse con sinceridad a Dios y creer en su bondad. Al acercarse a Dios por medio de Cristo, se encuentran misericordia, gracia, ayuda, salvación, santificación y purificación. Es evidente que eso implica que donde no hay acercamiento a Dios en oración y comunión con Cristo, tampoco hay fe salvadora. Y por eso muchos carecen de purificación. ¿Por qué? Porque obviamente han perdido su relación con Dios como la perdió Judá. Y a pesar de que Dios te habla tanto en su amor, en su misericordia, no queriendo que tú te pierdas, insistes en andar de espalda de Dios. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Cristo viene. La trompeta sonará inminentemente. Y si tú no estás puro delante de Dios, lamentablemente no puedes estar cerca de Él porque Él es puro. Purifícate. Ven a la sangre del Cordero que todavía fluye para salvación. Acepta a Cristo como Señor de tu vida, como Salvador. Vive en santidad, búscale con fervor, con anhelo, con ahínco, con amor, como el que quiere. Y Dios se encargará de mantenerte puro porque tú vives al lado de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. No tardes más en purificarte. El Señor te llama. Amén. Esta ha sido tu hermana Susana Morales y la programación Atalaya en la Torre. Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios.